Saludos, les habla el doctor Adam Rosario Rodríguez. En el video de hoy vamos a aprender a hacer un análisis múltiple de la varianza, un MANOVA, y un análisis de función discriminante. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros datos. Aquí tenemos un conjunto de datos, una muestra de 30 casos, 30 participantes. Vemos que están divididos entre 10 de terapia cognitivo-conductual, 10 de terapia conductual y 10 de un grupo de control sin terapia. Vemos una variable que se llama acciones y una variable que se llama pensamientos. Lo revisamos. Vemos que la variable acciones se refiere al número de comportamientos obsesivos y que la variable pensamientos se refiere al número de pensamientos obsesivos. Así que ya tenemos un conocimiento general de los datos. Así que vamos a ver qué tenemos aquí en los grupos, que son los mismos que vimos ahorita. Y nada, ahora vamos a hacer el análisis. Lo primero que hacemos es que vamos a Analyze, General Linear Model y Multivariate. Aquí en Multivariate vamos a seleccionar nuestro grupo, lo ponemos aquí en Fixed Factor y nuestras dos variables dependientes en Dependent Variable. En este paso vamos a opciones, a Options, marcamos la estadística descriptiva, las pruebas de homogeneidad de la varianza y los efectos, tamaño del efecto si los quisiéramos observar. Le damos Continue. En este punto ya pudiéramos tirar el análisis. A mí me gusta hacer desde la primera análisis, seleccionar las pruebas post-hoc en caso de que salga significativo el ANOVA. En este caso el MANOVA y algunas de las pruebas de los ANOVA individuales que se van a estar examinando. Así que para adelantar ese paso, pues yo lo que hago es que tiro el análisis post-hoc. En este caso podemos usar LSD porque los grupos son iguales, son 10 personas en cada grupo. En caso de que se cumpla el supuesto de homogeneidad de las varianzas, y en caso de que no se cumpla, usamos Gaines-Haber. Así que yo lo que hago es que las selecciono las dos y lo hago y tiro el análisis, pero interpreto solamente la que voy a necesitar según el resultado. Y en este punto, eso también podemos hacerlo desde EM-Means. Podemos los Estimated Marginal Means, podemos seleccionar grupos, pasarla, la variable acá, le damos Compare Main Effects y aquí ya está el SD seleccionado o seleccionado Bonferroni, dependiendo de lo que queramos. Sí, pero no lo voy a seleccionar, así que nos quedamos con post-hoc en este caso. Y le damos OK. Aquí ya tenemos el análisis. Vemos la tablita de los grupos. Nos dice el nombre de cada grupo y el tamaño de la muestra. Acá están los valores descriptivos. Nos da el promedio de los números de comportamientos obsesivos para cada uno de los grupos, al igual que el promedio de los números de pensamientos obsesivos para cada uno de los grupos, al igual que la desviación estándar. Acá tenemos la prueba de la homogeneidad de las covarianzas, la prueba Box-M. Esta prueba es uno de los supuestos que se evalúan en el MANOVA para ver si cumplimos con el supuesto de homogeneidad de las covarianzas. Si se cumple, como en este caso, que la significancia es mayor de 0.05, pues podemos interpretar acá en la prueba multivariada, que es el MANOVA, la prueba de ROI. En caso de que no se cumpla, que fuera estadísticamente significativo, o sea, igual o menos a 0.05, pues pudiéramos interpretar el Pillay trace. Así que en este caso estamos bien, interpretamos ROI. ROI nos sale que es estadísticamente significativo, así que tenemos un MANOVA estadísticamente significativo. Próximo paso es evaluar la prueba de igualdad de los errores de varianza de Levine. Nos dice que para los comportamientos obsesivos basados en la media es no significativo, así que se cumple el supuesto de la homogeneidad de la igualdad de los errores. Y el número de pensamientos obsesivos también es no significativo, así que estamos bien ahí. Próximo paso es analizar los ANOVA individuales, que es esta prueba de acá, los Test of Between Subject Effects. Aquí nos dan los análisis de varianza univariados, o sea, los One-Way ANOVA. Tenemos grupos y número de comportamientos obsesivos. Vemos que es estadísticamente significativo, menor a 0.001, con un tamaño del efecto de 0.78. Pero el número de pensamientos obsesivos no es diferente entre los grupos.
y tiene un tamaño del efecto de .14 si lo redondeamos. Así que dentro de las pruebas post-hoc que vamos a estar evaluando, nos vamos a enfocar en dos cosas. Primero, en los números de comportamientos obsesivos, porque fueron los significativos, y en que sea LSD, porque teníamos la prueba de Box se cumplió el supuesto, así que fue no significativo. Así que se cumplen esos supuestos de homogeneidad de las covarianzas y utilizamos pues la prueba LSD en este caso. LSD porque cada una de las muestras son de 10 cada persona. Si fuésemos diferentes, pues podríamos usar Bonferroni, y si no se cumpliera la prueba de Box, usamos Gaines-Howard. Así que aquí como se cumple, usamos LSD. Aquí en LSD evaluamos terapia cognitivo-conductual contra terapia conductual. Me dice que no hay diferencias significativas porque es mayor de 0.05. Entre terapia cognitivo-conductual y el grupo control sí tenemos diferencias significativas. Entre terapia conductual y terapia cognitivo-conductual no hay diferencias significativas, pues ya lo habíamos visto. Y terapia conductual contra el grupo control también hay diferencias estadísticamente significativas. O sea, que las diferencias significativas son solamente entre el grupo control versus la terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual, y no entre los dos tipos de terapia. Así que esos son los resultados. Ya en este punto podemos redactar nuestro reporte de resultados del MANOVA. Pero, por lo general, cuando tenemos un MANOVA significativo, donde hay diferencias, hacemos un análisis de seguimiento, que es el análisis de función discriminante, que es el análisis que vamos a estar haciendo ahora. Para hacer ese análisis, vamos aquí a Analyze, vamos a Classify y vamos a Discriminant. Aquí en Discriminant vamos a aplicar nuestra variable de grupos, aquí en Group Variable. Nos va a decir que definamos el rango. Para eso tenemos que ver cuántas categorías tenemos en nuestros grupos, en caso de que no lo sepamos. Le damos clic derecho, nos va a salir esto. Vamos aquí a Variable Information y presionamos aquí en los labels para ver los grupos. Vemos que va desde el 1 hasta el 3. Pues eso mismo vamos a definir en el rango. Definimos valor mínimo 1, máximo 3. Y le damos Continue. Y nuestras variables, en este caso las independientes, las pasamos acá. Es importante recordar que en el análisis de función discriminante invertimos las variables que usamos en el MANOVA. Me explico. La variable de grupo va a ser la variable categórica que teníamos en el MANOVA, y las variables dependientes que teníamos en el MANOVA pasan a ser las variables independientes en el análisis de función discriminante. Así que eso es bien importante. Aquí vamos a usar el método Stepwise porque esto funciona como análisis de regresión. Y ese método lo que va a hacer es que nos va a dejar en el modelo que estamos poniendo a prueba solamente las mejores variables o los mejores predictores que ayudan a clasificar los grupos. Próximo paso, vamos a Classify. En Classify seleccionamos Compute from Group Size y el Summary Table, que es de lo que necesitamos. Y le damos Continue. Ya hasta aquí no necesitamos nada más, a menos que quisiéramos marcar la información aquí en las estadísticas. En Save pudiéramos marcar los grupos, la membresía de los grupos predecidos, las puntuaciones discriminantes, las probabilidades de pertenencia a un grupo. Y eso lo que va a hacer es que nos va a crear esas tres variables en nuestro conjunto de datos. Pero ahora mismo no lo necesitamos. Así que le damos cancel y simplemente le damos OK para correr el análisis de función discriminante. Aquí en este punto vemos las tablitas, vemos el summary del análisis, nos dice los números de casos que tenemos, si hay missing o no hay missing. En este caso no tenemos missing values. Nos dice los grupos otra vez nuevamente, nos los repite con cada muestra en cada grupo. Acá nos dice las variables que fueron entradas o removidas del modelo. Este es un solo paso. Nos quedamos con la variable número de comportamientos obsesivos y nos da un Wilks lambda significativo. Acá nos dice las variables que no fueron incluidas en el modelo y nos dice, siempre vamos a buscar el último paso que corra. Coge el paso 0, después el paso 1.
Aquí vemos que el número de variables que fueron excluidas del modelo fue el número de pensamientos obsesivos. Así que en el modelo se excluyó el número de pensamientos obsesivos y nos quedamos solamente con el número de comportamientos obsesivos. Así que de aquí en adelante, todo lo que se va a estar analizando es basado en el número de comportamientos obsesivos. Así que aquí nos repite el Wix-Lambda, que es para evaluar si la función discriminante es significativa, el modelo que estamos poniendo a prueba, o sea, si tiene un ajuste adecuado y es interpretable, dicho de otra manera. Así que vemos que es significativo, por lo tanto podemos seguir interpretando el análisis. La correlación canónica fue de 0.88, que está muy buena. Aquí se repite el Wix-Lambda, que vas a ver que son exactamente los mismos valores que teníamos arriba, 0.218, 0.218 y significativos. Y ahora la otra tabla que nos interesa es la tabla de clasificación, el resumen de la clasificación, que la vamos a ver al final. Acá están los centroides, que también los podemos evaluar. Pero esta tablita es la que nos interesa ahora mismo. La tabla de clasificación, esta que está acá abajo. En esta tabla tiene dos piezas de información que podemos ver directamente de ella. Y hay una tercera que no la vemos directamente y hay que calcularla. Vamos a ver. El porcentaje de casos correctamente clasificados en el modelo. En este caso, 73.3% de los casos fueron clasificados correctamente. La otra información que vamos a ver directamente es la sensibilidad del modelo. Y la sensibilidad la vemos para cada uno de los grupos que tenemos en el análisis. Por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, la fórmula de sensibilidad es los verdaderos positivos, que en este caso son 6 de 10 de toda la muestra que tenemos, de 10, que eran terapia cognitivo-conductual son 10, dividido entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Así que viene siendo 6 dividido entre, 10, o sea, tenemos los verdaderos positivos que son 6 y eso lo dividimos entre 10, que son ese 6 más 4, que los 4 son de los falsos negativos, eso nos da 10. Esa suma nos da 10. Y ese valor, ese 6 lo dividimos entre 10 y nos va a dar 60%, que es este 60 que vemos aquí. Este 60 que vemos aquí en terapia cognitivo-conductual y terapia cognitivo-conductual son la sensibilidad, que son los casos correctamente clasificados en el modelo. Si hacemos el mismo ejercicio, lo vamos a ver en terapia conductual. Aquí terapia conductual en la columna, terapia conductual en la fila nos da 60%. Y en el grupo control lo mismo. Grupo control en la columna, grupo control en la fila nos da 100%. Ese valor es el valor de la sensibilidad. ¿Qué información no nos da directamente esta tabla? Es la especificidad. La especificidad tenemos que calcularla. Y la fórmula de ella es los valores verdaderos negativos dividido entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Y vamos a hacer un ejemplo con aquí terapia cognitivo-conductual. Los verdaderos negativos son 4. Pero tenemos que considerar el total de los que están, o sea, los verdaderos positivos son 6 y los verdaderos negativos son 4. Pero ese 4 hay que gestarlo al total de terapia conductual, que no entra dentro de terapia cognitivo-conductual, y los 10 de los grupos control. O sea que van siendo 20 menos 4 nos va a dar la 16. Y ahí tenemos ese 16. Y ese 16 lo vamos a dividir entre 16 más los falsos positivos, que vienen siendo 4. Así que 16 más 4 nos da 20. Así que la fórmula quedaría 16 dividido entre 20. Y eso nos da 0.80. Y ese 0.80 lo multiplicamos por 100 y nos va a dar a 100%. Nos da a 80%. Ese 80% es la especificidad dentro de la predicción de terapia cognitivo-conductual. O sea, terapia cognitivo-conductual tiene un 60% de sensibilidad y un 80% de especificidad.
Si aplicamos la fórmula con la terapia conductual, nos va a dar el mismo valor, porque son los mismos valores, pero invertidos, nos va a dar 80 también. Y en el grupo control es más fácil, porque el grupo control, si tenemos, siempre que tengamos una sensibilidad de 100%, vamos a tener una especificidad de 100%. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo corroboramos? Pues poniendo la fórmula en acción. La fórmula es verdaderos negativos, tenemos un total de 20 entre los grupos cognitivo-conductual y terapia conductual que no pertenecen al grupo control. Así que 20 menos 0, porque no hay malas clasificaciones, 0 y 0. Así que nos quedamos con 20 en la parte de arriba de la fórmula, dividido entre los verdaderos negativos, que es 20, más los falsos positivos, pero los falsos positivos es 0. Así que sería 20 dividido entre 20, eso nos da a 1. Y ese 1 lo multiplicamos por 100 para convertir esa proporción en porcentaje y nos da a 100%. Así que tenemos una especificidad de 100%. Al igual que la sensibilidad, que es de 100%. Así que esa es la fórmula de calcular la especificidad usando la tabla de clasificación de resultados, porque de todos los valores es el único que no nos da la tabla directamente y tenemos que calcularla aplicando la fórmula. Así que nada, ya con esta información ya podemos redactar los resultados para la función discriminante que va dentro, parte del reporte de resultados del MANOVA. Así que porque se complementan. Y nada, espero que les haya servido este video como tutorial para el análisis múltiple de la varianza, el MANOVA, y el seguimiento con el análisis de función discriminante y cómo se interpretan estas tablitas del análisis de función discriminante. Nada, nos vemos en el próximo video. Bye.